Así es, vamos a hablar de ese tema con el señor Gerardo Tábara, ex secretario general de Transparencia y por supuesto que también conoce el tema. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Paola, Ricardo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cuáles son los principales puntos que se debe ver en este decreto de urgencia que debe aprobar el Ejecutivo? Bueno, creo que hay un tema que es fundamental, que es el calendario electoral. Normalmente las elecciones toman 9 meses, pero acá, como sabemos, la Constitución establece que tiene que ser en 4 meses. Entonces, saber cómo ajustamos un cronograma de 9 meses a 4, ¿no? Entiendo que OMP y Jurado Nacional de Elecciones han elaborado una propuesta para ajustar a esos 4 meses que tendría que ser ratificada, digamos, a través de este decreto por el Poder Ejecutivo. Y además creo que es importante discutir y que el decreto de urgencia nos deje claridad sobre cuáles de las normas de la reforma política que se aprobaron en los últimos meses son de aplicación para las elecciones de enero del 2020. Por ejemplo, ¿será de aplicación la alternancia de hombres y mujeres en las listas? ¿O la paridad al 40%? Creo que es lo ideal, que sea aplicable. Lo mismo que la sanción a aquellos partidos que no compiten en las elecciones. Antes, los partidos podían, como se dice, guardarse para la siguiente y no perdían la inscripción. Incluso en 2016, 7 partidos se retiraron luego de haberse inscrito porque calcularon que no iban a pasar la valla del 5%. Entonces se retiraron. Pero este año la norma estableció que el retirarse o el no competir les hace perder la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero podrían ir solos o también en alianza. Sí, también. Sí, claro. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad, efectivamente. Pueden ir solos o pueden ir en una alianza electoral. ¿Se mantiene la valla del 5%? Se mantiene la valla del 5%, pero se eleva por un punto porcentual por cada partido que se añade a la alianza. Digamos, si son 2 partidos será 6%, si son 3 partidos 7%, y etcétera. 5% es cuando el partido va solo, cuando va en alianza es un punto más por cada partido. Pero también, disculpa Ricardo, la consulta que están haciendo muchas personas y están hablando es la posibilidad si los ahora ex parlamentarios puedan postular a las elecciones del 2020 porque sería para completar el periodo legislativo. ¿Es posible? Desde mi punto de vista no es posible. La reforma que aprobamos el año pasado en el referéndum establece que no es posible la reelección para el periodo siguiente. Y entonces, claro, los que fueron elegidos en el 2016 no pueden postular en el 2021, porque ese es el periodo. De eso se están cogiendo algunos para decir, bueno, lo del 2020 no es un nuevo periodo, es completar el mismo. Pero es que la ley, la reforma constitucional, no se puso ante el caso de situaciones extremas como la disolución del Congreso. Pero sí considero que una interpretación del espíritu de la norma nos permite afirmar que lo que se busca es que no haya reelección inmediata, que no haya continuidad, sino que se rompa, más allá de que estemos de acuerdo o no en eso. Por lo tanto, yo considero que los que acaban de ser disueltos no pueden postular ni en el 2020 ni en el 2021. La palabra final la va a tener el Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué momento? Cuando se acerque la lista del partido X y entre ellos, si es que lleva a alguno de los congresistas del 2016, el jurado tendrá que decir, no, este no procede, o sí procede, y ahí se va a producir. ¿Recién en ese momento o es que el jurado debería, digamos, hacer una aclaración, una precisión antes de que se inscriban los partidos? En estos casos el jurado actúa en respuesta a situaciones que se le presentan. Actúa como un tribunal, no anticipa opinión. Sí anticipa opinión cuando apruebe el cronograma electoral, ¿no? Y cuando, como repito... Pero este cronograma este año va a ser aprobado por el Ejecutivo. No, por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero la sesión de hoy del Consejo de Ministros es básicamente para un decreto de urgencia que establezca el calendario, solo el calendario. Que establezca el calendario y que establezca las normas aplicables a las elecciones y también, algo muy importante, que establezca la provisión de recursos financieros para las elecciones que necesita OMP, Jurado y RENIEC. Claro, el financiamiento también de los partidos, ¿no? También creo que es uno de los puntos, la paridad. Sí, la paridad es un tema fundamental, tema de la obligación de competir de todos ellos y una norma que se aprobó también el año pasado, que es los partidos ya no podrán contratar con financiamiento propio spots en radio y televisión.
sino que tendrán que valerse únicamente de lo que se llama la franja electoral, que es un financiamiento público indirecto, ¿no? Eso para, digamos, nivelar el piso y evitar que aquellos partidos con mayores recursos inunden las pantallas de televisión o la radio con su propaganda en desmedro de los que tienen menos recursos. Este tema de la publicidad de la franja también tiene que dilucidarse en este decreto. Sí, ahí me queda mucho más claro que es aplicable, porque eso fue aprobado en el referéndum del año pasado. ¿Por qué lo otro tiene una dificultad? Porque el año pasado se aprobó una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones, que dice que en cada proceso electoral se aplican las leyes que tengan por lo menos un año de antigüedad. Entonces, paridad y alternancia. Fue aprobado en julio de este año. Para enero no habría cumplido un año. Claro. ¿No? Y entonces sí creo que se necesita un decreto que establezca una, digamos, excepcionalidad para que pueda ser aplicado. ¿Por qué? Porque se ha generado mucha expectativa. Y porque la norma, cuando se aprobó, no se puso ante situaciones extremas como esta. No estamos en un proceso ordinario de elecciones. Estamos en una situación excepcional, extraordinaria. Y por lo tanto se amerita decisiones excepcionales y extraordinarias, ¿no? Ahora, si la reforma constitucional aprobada en diciembre del año pasado prohíbe la reelección para el periodo parlamentario inmediato, no podrían postular, como usted nos decía, el 2021. Sí. Pero sí podrían postular ahora. Yo considero que no. Yo considero que eso lo va a dilucidar el Jurado Nacional de Elecciones. Pero si no tiene un año de vigencia esta norma. Claro, por eso es que, insisto, el decreto de urgencia... Mira, cuando el presidente Vizcarra planteó el 28 de julio el adelanto de elecciones generales, en el proyecto de ley que presentó, incluyó una disposición transitoria señalando que esa obligación de tener un año de antigüedad quedaba en suspenso. Ah, perfecto. ¿No? Creo que es posible que el Poder Ejecutivo en el Consejo de Ministros de hoy retome esa disposición transitoria y la incorpore a su decreto de urgencia. Claro. No solamente creo que es posible, creo que es conveniente. ¿Y el voto creo que es preferencial, oportuno. doctor Tábara? Ese no ha sido eliminado. El voto preferencial no ha sido eliminado por el Congreso. No se llegó a eliminar. No se llegó a eliminar. Quedó, digamos, en el tintero. Quedó ahí, quedó vigente, ¿no? Por lo tanto, tendremos voto preferencial. Y el financiamiento privado, ¿no? Que ese también ha sido uno pues, de los puntos, Sí. como sabemos, pues parte de la corrupción. Claro. Se va, incluyendo la tipificación en el Código Penal del delito de financiamiento Claro, ilegal, ¿no? esa norma, por ejemplo, tampoco tiene un año de existencia. Y entonces, mal haríamos en decir, bueno, por ahora se permite el financiamiento ilegal porque no tiene un año de antigüedad. No tiene lógica, ¿verdad? Claro. ¿No? Entonces, sí creo que debería aplicarse para este proceso también esta norma que exige mayores controles para el financiamiento de campañas y que incluso establece como sanción máxima la cárcel. Sabemos que hasta ahora la única sanción que teníamos era multas y que esas multas nunca fueron pagadas. Nunca OMPE pudo cobrar una multa a un partido político que le negó información, le mintió en la información o etcétera, ¿no? Ahora lo que establece esta norma aprobada en julio es que el que no paga la multa al año pierda la inscripción y además puede ir a prisión. El que miente en la información puede ir a prisión. El que recibe dinero de fuente ilegal puede ir a prisión. Y que la prisión es más alta cuanto más alto sea el delito. No, la responsabilidad del funcionario. Por ejemplo, es más alta la pena para el candidato o candidata, o para el dirigente del partido, es más alto que para el tesorero o para quien la recibió en mano, ¿no? Claro, para evitar casos en los cuales dice, yo no sabía, no Claro, manejaba no. el tema de las finanzas, es imposible. Sí, no se trata solamente de que yo lo recibí en Claro. efectivo, sino yo conocía de ese dinero, tengo una responsabilidad. Permítame insistir en el tema del voto preferencial, porque esta fue una de las causales justamente que llevó al presidente de la República a las reformas políticas y el tema del referéndum. Sigue siendo, digamos, un tema que favorece a quienes tienen, de alguna manera, más dinero. Sí. Si bien no van a poder aparecer en radio y televisión en la franja, digamos, en mayor proporción que antes, pero sí van a poder, digamos, volantear. Paneles publicitarios en las calles. Polos. Sí.
Prensa escrita. Claro. En prensa escrita sí pueden difundir su publicidad. Es en televisión ni radio. En televisión y radio. Solamente la franja, digamos, La franja electoral. audiovisual. Exactamente, sí. Yo creo que el voto preferencial debió eliminarse. La propuesta es que el voto preferencial era, ¿no? Y sigue siendo, digamos, que el voto preferencial se traslade a las elecciones internas del partido. Recordemos que se planteó que haya primarias abiertas. Que no va a poder ver esta Ya no hay vez, tiempo. por el Que tiempo. no hay tiempo, no hay tiempo ahora, sí. Que haya primarias abiertas en todos los partidos en un día en simultáneo. Y que en esas primarias abiertas haya voto preferencial. Digamos, cualquiera de nosotros tres podría ir a votar al partido por el que simpatizamos, aunque no tengamos militancia, podríamos ir a uno solamente y votar y decir, yo quisiera que el señor Juan Pérez o la señora Juana Pérez sean candidatos. Y ahí establezco el voto preferencial. Lo que salga de esa elección primaria se respeta y va a la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero cuando todos vamos a la elección general, entonces ya no habría voto preferencial, habría una lista cerrada, ¿no? Para evitar justamente lo que tú señalas, Ricardo, esta exacerbación de campañas individuales, donde finalmente los congresistas terminan sintiéndose que ellos son dueños de su curul, que no le deben nada al partido, que entraron por su plata, votaron por mí, no por el partido, etcétera, que es una tergiversación del tema. Y además que hace que los que tienen más dinero tengan más posibilidades de hacer campaña. Y confunde al electorado, ¿no? Una avalancha de números que tienes que acordarte para escribir, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente no se ha eliminado el voto preferencial. Pero creo que ese es un tema que sigue pendiente y ojalá el Congreso que se elija en enero del 2020 retome la reforma política y avance con temas como este del voto preferencial y otros que se quedaron en el tintero. Y hay otro tema que finalmente ha hecho que el Congreso que ha sido disuelto tenga un fraccionamiento, una atomización, y es que no se define si el escaño es del partido o es del congresista. Claro. Hay un tema además que el Congreso no resolvió. Recordemos que se aprobó una ley antitránsfuga, que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional y le dijo al Congreso, usted tiene que regular en su reglamento de mejor manera cómo se conforman las bancadas parlamentarias para evitar el transfugismo. Es decir, lo que el Congreso le dijo es, lo que usted ha hecho no está bien, pero el propósito es correcto, regúlelo mejor en su reglamento. El Congreso no lo reguló nunca, por eso es que terminamos con 12 bancadas. Sí creo que el nuevo Congreso puede retomar ese tema y establecer una mejor regulación para evitar que los congresistas salgan de sus bancadas por cualquier motivo y formen nuevas bancadas. Empezamos con 6 bancadas el 2016 y hemos terminado con 12, el doble de bancadas. Lo que trae otras consecuencias, por ejemplo, tema de mayor personal. Cada bancada tiene derecho a un determinado número tiene una de oficina, trabajadores. tiene personal para la bancada, además del personal de cada despacho parlamentario, tiene dificultades a la hora de conformar las comisiones, ¿no? Y tiene sobre todo una fragmentación muy, muy alta. La junta de portavoces entre 12 es mucho más complicada que entre 6 o entre 8. Claro. ¿No? Además que sean representativas realmente, pues en los cuales a través de la democracia interna en los partidos se elija pues a candidatos sobre todo que estén preparados, que puedan pues representar de manera digna también al partido político, ¿no? Después vemos acá que renuncia, lo separan y simplemente dicen no, que él no representa al partido, pero es que tú lo elegiste. Exactamente. O lo eligieron los partidarios. Una de las cosas que se aprobó, por ejemplo, ahora en este paquete de reformas del mes de julio, que viene de la comisión que presidió Fernando Tuesta, es que los candidatos tengan por lo menos un año de militancia en el partido político, ¿no? Se mantiene un 20% de invitados, pero el restante 80% tiene que tener un año de militancia en el partido político. Creo que ese es un tema, por ejemplo, para ver en el decreto de urgencia, si se mantiene esa exigencia ahora o no, porque sospecho que no todos los partidos van a poder cubrir ese requisito, esa exigencia, que lo que busca es que se queden solamente aquellos partidos que tienen una vida real, orgánica,
que actúan efectivamente como una organización política con un programa, con lineamientos de acción, con una organización permanente, y no estos partidos intermitentes que aparecen solamente en cada elección con un candidato distinto, que se prestan, que se alquilan, muchos de ellos, no estoy diciendo ninguna mentira. Claro, ¿no? doctora Tábara, pero hay otro tema. La responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad final está en cada uno de los 24 millones de electores. Ya, Sí. si allí, digamos, tenemos que aprender a votar para Sí. ya no estar arrepintiéndonos de haber entregado nuestro voto a personas que finalmente nos defraudan. Más exigentes, ¿no? Elevar nuestro nivel de exigencia Sin también, duda, ¿no? sin duda. Tenemos que aprender a decidir bien a la hora de elegir candidatos y candidatas, pero al mismo tiempo necesitamos que por decirlo en palabras sencillas, el menú sea mejor, Claro, también. ¿no? Porque si te ofrecen un abanico de candidatos que, digamos, no ofrece garantías o certezas, ¿qué te queda? Vas a votar por el mal menor. Tenemos que pasar de votar por el mal menor a votar por el mejor. Eso significa que las organizaciones políticas mejoren el proceso de selección de candidatos, utilicen la ventanilla única, expulguen a cada uno de sus precandidatos. Tiempo es, digamos, el gran enemigo de los partidos políticos, porque si bien Sí. se preveía una elección con adelanto justamente para abril del 2020, ahora los comicios van a ser en enero, o sea, 3 meses antes de lo, Claro, 3-4 meses de lo que antes. preveía el Ejecutivo. Sí, pero es que es lo que establece la Constitución. Claro. Eso vale precisarlo. No es un Claro, no es antojadizo. no es el algo presidente unilateral, Vizcarra, sino- el presidente Vizcarra no pudo haber establecido que las elecciones serían en febrero o en marzo. Él Claro. tenía un marco constitucional que le decía, si usted disuelve el Congreso, tiene inmediatamente que convocar a elecciones dentro de los 4 meses. Yo quisiera, ¿usted cómo ve, bueno, ya pasadas las elecciones de enero, la conformación del nuevo Parlamento? Porque sobre todo va a ser, el presidente no va a tener bancada tampoco. No, Claro. va a ser algo No hay un partido, distinto. O sea, no es hay un partido del presidente. Que lo represente. Que lo Efectivamente. represente. Pero yo tengo la impresión que podremos encontrar en diversos partidos políticos una propuesta de candidatos que continúe una línea de reformas en contra de la corrupción y en favor de la institucionalidad democrática. Y eso será suficiente y bastante para que el presidente Vizcarra sienta que tiene un respaldo, porque ese ha sido el argumento para disolver el Congreso. El tema del Tribunal Constitucional, dijo el presidente Vizcarra, si se avanza con este proceso, vamos en contra de la política de integridad y de fortalecimiento institucional. Muy bien. Necesitamos bancadas en distintos partidos que apunten a una agenda acotada, porque es 1 año y medio. Aunque se instalen las 24 comisiones, el Congreso tendría que abocarse principalmente a la lucha contra la corrupción, la reforma política, la reforma de la justicia. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Placer. Agradecemos al señor Gerardo Tábara por estar con nosotros.